Existen algunos relatos realmente extraños que merecen la pena ser estudiados, porque pueden desvelar datos importantes sobre los experimentos ocultos que se han llevado a cabo sobre viajes en el tiempo. Este es el caso de la extraña historia de Al Bielek, al que se le conocía como la Enciclopedia Ambulante, un apodo que le pusieron sus compañeros. Realmente nunca supo por qué su cerebro era capaz de retener tanta información. Incluso sabía cosas que no entendía cómo las había aprendido. Cuando tenía casi 60 años, llegó a afirmar que no se llamaba Al Bielek, sino Edward Cameron, y que había sido víctima de un experimento junto con su hermano Duncan Cameron. El 28 de octubre de 1943, en los astilleros navales de Filadelfia, en Pensilvania, Estados Unidos, se llevó a cabo uno de los experimentos más controvertidos y extraordinarios, el llamado Experimento Filadelfia. La Marina de los Estados Unidos pretendía lograr la invisibilidad de los barcos con el uso de campos electromagnéticos. El barco escogido para este experimento fue un buque destructor que llevaba 2 generadores en su interior con el fin de crear campos electromagnéticos. Cuando fueron activados, según relataron varios testigos, los generadores comenzaron a zumbar y toda la nave se vio envuelta en una espesa niebla verde que la hizo desaparecer ante el asombro de todos los presentes. Pero al mismo tiempo ocurrió otro hecho bastante insólito. El buque apareció durante 15 minutos a 600 kilómetros de allí, en el puerto de Norfolk, Virginia, para luego desaparecer y volver a su lugar de origen. Es decir, buscando la invisibilidad, se logró la teletransportación. Aunque no puede decirse que llegara a ser un éxito, porque algunos marineros aparecieron fundidos con la estructura metálica del buque. Otros comenzaron a perder la cabeza y hubo quienes desarrollaron enfermedades extrañas, e incluso llegó a haber desapariciones. La Marina de Estados Unidos lo negó todo, pero sospechosamente se desvanecieron los registros de la tripulación, la bitácora y las cartas de navegación. Posteriormente, estos hechos fueron relatados en un libro en el que se basó la película El Experimento Filadelfia, que se estrenó en 1984. Y precisamente esta película consiguió, 4 años más tarde, que Al Bielek empezase a recordar varios momentos de su vida que parecía haber olvidado. La película fue la cerilla que encendió su mente dormida. Tuvo la sensación de haber visto todo eso antes, y comenzaban a llegar a su mente intensos recuerdos que parecían reales. No entendía nada, pensó incluso que se estaba volviendo loco, porque no conseguía unir todas las piezas de su pasado, por lo que tuvo que pedir ayuda, lo que le llevó a someterse a varias terapias para desbloquear su mente. Al recuperar la memoria, descubrió que había trabajado en el proyecto Montauk en los años 70 y 80. Era como una continuación del experimento Filadelfia y se llevó a cabo en la estación de la Fuerza Aérea de Montauk, en Long Island. Además, corroboró lo que había escrito sobre este experimento Preston B. Nichols, al que supuestamente también le habían borrado la memoria, pero la logró recuperar con el tiempo. Según escribió Nichols, los investigadores del experimento Filadelfia quisieron estudiar los viajes en el tiempo y las posibles aplicaciones militares que tendría la manipulación del campo magnético para utilizarlo como arma psicológica. Y así fue como surgió el proyecto Montauk. En una de las muchas conferencias que dio Bielek, habló de su historia y afirmó que el experimento Filadelfia no solo logró la invisibilidad y la teletransportación del barco, sino también había abierto un agujero de gusano que conectaba el presente con el futuro. Bielek logró recordar que su nombre era Edward Cameron. La historia comenzó en 1939, cuando él y su hermano Duncan Cameron se alistaron en la Marina de los Estados Unidos. 4 años después, los 2 hermanos fueron enviados a bordo del USS Eldridge. Según Bielek, todos los marineros del barco se sintieron mal, la gente estaba asustada y gritaba. Entonces, él y su hermano decidieron saltar por la borda, pero en vez de caer al agua, se encontraron suspendidos en el tiempo,
y luego todo se volvió negro. Accidentalmente se vieron en el año 2137, donde pasaron 6 semanas en una cama de hospital, recuperándose de las quemaduras producidas como consecuencia de atravesar el agujero de gusano. En esa época estuvieron 6 semanas, pero sin saber cómo, según relató, terminó viajando al año 2749, donde estuvo 2 años. Nada más aparecer en ese tiempo, de nuevo se despertó en un hospital, y allí le aplicaron tratamientos de luz y vibracionales. Lo que cuenta de esa época es increíble. Existían 2 grupos de personas con formas de vida totalmente diferentes. Unos vivían en ciudades flotantes de hasta 4 kilómetros de altura, y otros habitaban en el suelo, más conectados con la naturaleza y el planeta. Él estuvo viviendo con los primeros, que gracias al control de la gravedad, sus casas flotaban en el aire y podían ser transportadas a otros lugares del planeta, aunque ellos no tenían el control del movimiento de las ciudades. De eso se encargaba un sistema informático central, que además les proporcionaba un alimento artificial y organizaba sus vidas. Les decía telepáticamente lo que tenían que hacer. No tenían libertad, pero a cambio de ello no necesitaban trabajar, podían tener lo que quisieran y no había conflictos bélicos, por lo que no necesitaban ejércitos. Cuando Al-Bielek les preguntó cómo habían llegado a esa forma de control, entonces quedaron muy sorprendidos ante esa pregunta, porque nunca se lo habían planteado, aunque parecía no importarles, y ni siquiera recordaban cómo había sucedido. Tampoco sabían quién dirigía aquella inteligencia artificial. Sin embargo, a Al-Bielek esto le inquietó mucho, por eso se obsesionó tanto en dar conferencias. Quería que todo el mundo lo supiera para poder solucionarlo. Relató también que apenas había 300 millones de personas en todo el mundo. En concreto, en Estados Unidos había tan solo 50 millones. Y la Tierra había cambiado mucho. Sus costas y continentes se veían muy diferentes. El nivel del mar había subido. Casi toda la costa oeste y el sureste de Estados Unidos estaban bajo el agua. Atlanta se hallaba al lado de la costa y las 2/3 partes del estado de Florida se encontraban sumergidas. Cuando regresaron a su época, los funcionarios gubernamentales les dijeron que nunca hablaran de su experiencia, pero aún así decidieron deshacerse de ellos. Bielek fue enviado al pasado, y cuanto más viajaba, más desaparecía, hasta el año de su nacimiento. Entonces, Edward Cameron nació en el cuerpo de Al-Bielek, en otra familia, pero su hermano corrió peor suerte, envejeció rápidamente. Pero el plan del gobierno falló, porque Bielek realizó varias terapias que le ayudaron a recuperar todos sus recuerdos. Y cuando lo logró, quiso que todo el mundo supiera la verdad. Estaba obsesionado por cambiar la vida de esclavitud y control que había visto en el futuro. Así que, a pesar de su edad, no desfalleció al dar más de 40 conferencias y más de 50 entrevistas de radio. Muchos creyeron su historia. Otros, sin embargo, pensaron que se lo había inventado y que tan solo era un charlatán. Lo cierto es que hubo muchos testimonios sobre el experimento Filadelfia que confirmaron que algo extraño sucedió, aunque el gobierno intentó silenciarlo por todos los medios. Este no es el primer relato de viajes en el tiempo, aunque sí es el que más ha dado que hablar. Bielek falleció en el año 2007, pero nunca se cansó de afirmar que la historia que relató era verídica y que la película mostraba hechos reales, porque el experimento Filadelfia sí sucedió y efectivamente tuvo consecuencias increíbles. Su relato sobre lo que vio en ese viaje podría suceder o no, porque hay muchos futuros posibles, pero al final somos nosotros los únicos responsables de la elección de la línea de tiempo que queremos seguir.